Hola a todos, muy buenos días. Espero se encuentren muy bien, hayan tenido un excelente fin de semana largo. Por mi parte me presento, mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand como formadora y a su vez también como Product Manager de una línea de productos más industriales del Grupo Legrand. Así que bueno, a todos ustedes quiero darles la más cordial bienvenida, agradecerles a todos por conectarse en esta segunda semana para participar de este ciclo de charlas de protecciones eléctricas. La semana pasada mi colega Miguel Catalán les estuvo hablando un poco acerca de las protecciones eléctricas diferenciales y cómo estas protegen la vida de las personas, los tipos de protecciones diferenciales que hay y un poco hablarles de qué nos dice el nuevo reglamento acerca de estas protecciones en específico. Y bueno, el día de hoy yo me voy a estar encargando de hablarles un poco acerca de las protecciones eléctricas modulares o en miniatura, ¿ok? Como segundo webinar de este ciclo de charlas y luego nos quedan 3 charlas más que seguiremos realizando los próximos días lunes a esta misma hora, a las 10 de la mañana. Así que bueno, desde ya dejarlos invitados a seguir participando de este ciclo, recordarles que cada una de estas charlas les generan un diploma de participación por esta charla en específico, pero todas aquellas personas que nos puedan acompañar durante las 5 charlas de este ciclo de protecciones eléctricas van a obtener un diploma adicional, un diploma final, nosotros le llamamos así, con el total de horas que ustedes dedicaron a capacitarse con nosotros, ¿ok? Así que bueno, espero también puedan participar desde aquí hasta el final. Como les decía, son 5 charlas, esta es la número 2, el próximo lunes haremos la número 3, 4 y 5. Hoy, bueno, normalmente son los lunes debido a que este lunes era feriado, partimos hoy el día miércoles, pero de resto van a seguir siendo los días lunes a las 10 de la mañana. Así que bienvenidos a todos, gracias por saludarnos ahí desde el chat. Antes de comenzar, antes de partir, quiero hablarles muy brevemente acerca de esta plataforma, por si hay alguna persona que sea su primera conexión a través de Click Meeting, esta plataforma que nos presta servicios. Y bueno, esta plataforma es bastante intuitiva. Lo más importante que deben conocer es el chat, donde ya muchos de ustedes nos saludan, así que aprovecho aquí de enviarle un cordial saludo a Verónica, a Richard, a Israel, a Alejandro, a Diego, a Ariel, a Jonathan y a Andrés. A todos ustedes buenos días y gracias por saludarnos. Bueno, el chat es nuestra forma de comunicarnos, así que cualquier duda, consulta, comentario que quieran ir realizando durante esta presentación lo pueden dejar ahí en el chat. Yo voy a estar muy atenta en ir haciendo la presentación, pero también a su vez ver qué me escriben ustedes por el chat y así hacer una presentación mucho más interactiva. Hola Juan y Reggie y Jones, bienvenidos a todos ustedes, gracias por saludarme. Bueno, desde Santiago acá les envío un gran abrazo. Ahora, vamos a activar el modo preguntas. El chat también nos permite colocar algunas preguntas en pantalla si así lo deseamos hacia el final. También me permite ver que su pregunta se diferencie de los saludos y comentarios que vamos haciendo en el chat. Así que ya hemos activado este modo preguntas y respuestas, ¿ok? Y lo otro que quería decirles es que esta presentación que están viendo ahora mismo en pantalla, ¿ok? Se la vamos a dejar para que puedan descargarla en formato PDF en este botón que dice descarga la presentación, clic aquí un botón rojo en la parte superior de la pantalla, en la parte superior de la presentación, así que también se pueden llevar ese material para que puedan revisarlo luego o lo que sea. Así que Patricio, Aldo, buenos días, bienvenidos. Eso quería comentarles acerca de la plataforma, eso a modo de introducción, a los que recién se conectaron, bienvenidos. Y vamos entonces a partir ya con este segundo webinar de protecciones eléctricas, como les decía, modulares, miniatura. Específicamente vamos a estar hablando de los interruptores termomagnéticos, ¿ok? La semana pasada hablamos un poco acerca de los diferenciales y ahora vamos a hablar el día de hoy acerca de las protecciones termomagnéticas en su formato miniatura o modular. Me presento nuevamente, para los que no me conocen, bueno, yo soy Alba Español, tengo ya 3 años trabajando en Legrand, en el área de capacitación y hace poco asumí el rol de Product Manager, soy ingeniero electricista de profesión y bueno, también voy a estar acompañándolos tanto como moderadora, me van a ir viendo moderando algunos webinars como también realizando algunos de ellos como es en este caso. Así que partamos entonces esta presentación, ¿ok? Vamos a ver un poquitito el contenido. Voy a encender acá mi puntero. Cualquier duda, como les decía, pregunta que puedan tener, me lo dejan en el chat y yo con mucho gusto los voy a leer y vamos a ir respondiéndolas
a medida de la presentación. Hola Patricio, bienvenido. Entonces, contenido, ¿qué vamos a ver en esta hora que tenemos? Vamos a hablar un poco acerca de las fallas eléctricas habituales, ¿ok? Como les decía, esta charla se centra en el interruptor termomagnético en su formato modular, así que vamos a hablar de él también, por supuesto. Vamos a conocer cuáles son las normas de este producto para nosotros poder seleccionar un producto adecuado que esté a la norma. Ahí sabemos que hay normas de producto para su fabricación y hay normas también de instalación, como los pliegos técnicos que ahora son el nuevo reglamento eléctrico acá en Chile. ¿Okay? Entonces vamos a ver la norma de producto, vamos a revisar las curvas de operación de los termomagnéticos, me imagino que la han escuchado, curva C, curva B, etcétera. Vamos a hablar también brevemente a ver qué nos dice este nuevo reglamento eléctrico en Chile, este decreto 8, estos pliegos técnicos acerca de los interruptores termomagnéticos. Y por último, vamos a revisar brevemente cuál es la oferta que tiene Legrand y cómo nosotros nos diferenciamos con el resto del mercado. Así que partamos con el punto número 1 y vamos a hablar de las fallas eléctricas habituales y que hay riesgos eléctricos, ¿ya? Entonces, ¿por qué partiendo este es el ciclo de protecciones eléctricas? Entonces debemos preguntarnos por qué se debe proteger, ¿correcto? Entonces debemos proteger debido a que hay existencia de, como vemos aquí en la lámina, de riesgos eléctricos, ¿ok? Debemos proteger en vista de que la energía eléctrica es peligrosa, ¿ok? Y también debemos proteger nuestras instalaciones eléctricas porque el nuevo reglamento eléctrico presenta una serie de exigencias, ¿ok? Para garantizar que estas instalaciones eléctricas sean seguras, de calidad y también eficientes, ¿ok? Entonces, para lograr que una instalación eléctrica sea segura, ¿qué debemos tener? Debemos contar con dispositivos de protección que ellos actúen en el momento en el que ocurre algún tipo de falla, como por ejemplo algún cortocircuito, y que ocurra en cualquier parte del circuito, lo pueda desenergizar y pueda evitar cualquier situación peligrosa, ¿ok? Entonces, de esta forma que hacemos, evitamos el riesgo de las personas de sufrir accidentes eléctricos, ¿ya? Como por ejemplo también el proteger la instalación eléctrica como tal, los conductores de posibles calentamientos, ¿ok? Previniendo también que daños materiales e incluso posibles incendios, ¿ok? Entonces, veamos acá en esta presentación cuáles son aquellos riesgos eléctricos. Bueno, hay riesgos eléctricos a nuestros bienes y a nuestras instalaciones. ¿Por qué? Por fallas habituales que son cortocircuitos o sobrecargas, ¿ok? ¿Y cuál es la protección que nos protege ante este riesgo y ante estas fallas habituales? El interruptor termomagnético. Tenemos también riesgos eléctricos a las personas por electrocución y es lo que vimos en el webinar pasado, ya sea por contactos directos o indirectos o fallas a tierra, y para eso nos tenemos el dispositivo de protección, que es la protección diferencial. Y también hay riesgos eléctricos a nuestro equipamiento, a nuestros artefactos eléctricos, ¿ok? Como por ejemplo nuestro Smart TV, nuestros refrigeradores, lavadoras. También hay riesgo de que estos puedan quemarse por una falla habitual no muy conocida, pero que existe, y son las sobretensiones transitorias, y para eso también tenemos la protección que tampoco es muy conocida en el mercado, que no es obligatoria, ¿ya? Porque al proteger simplemente a nuestros bienes, más costosos o aquellos artefactos más sensibles a estas cargas, no es algo que ponga en riesgo tal vez la vida de las personas o tal vez nos provoque un incendio, pero sí puede llegar a afectar nuestro bolsillo al quemar estos dispositivos electrónicos que cada vez son más costosos, ¿ok? Entonces, el limitador de sobretensión también existe en formato modular para que podamos colocarlo en nuestros hogares para proteger también nuestros artefactos eléctricos, y el último webinar de este ciclo habla específicamente acerca de esta protección. Entonces, el día de hoy, como les decía, vamos a estar hablando simplemente, nos vamos a enfocar en el interruptor termomagnético y cómo este nos protege o protege nuestra instalación, nuestros bienes, a través de proteger fallas habituales como son los cortocircuitos y las sobrecargas. ¿Ok? Vamos entonces a continuar, repasemos brevemente lo que son las sobrecargas y los cortocircuitos para que podamos ver entonces cómo es que el interruptor termomagnético nos protege ante estas fallas. Entonces, una sobrecarga se produce cuando la magnitud de la tensión o de la corriente supera el valor que nosotros preestablecimos como el valor normal, o lo que conocemos nosotros en el mundo eléctrico como el valor nominal. Entonces, cuando se supera este valor preestablecido como normal o este valor nominal, estamos en vista de una sobrecarga,
¿ok? Comúnmente estas sobrecargas se originan por excesos de consumos en la instalación eléctrica. Cuando ocurren estos consumos, ¿qué pasa? Las sobrecargas lo que hacen es producir sobrecalentamientos, calentamientos excesivos en los conductores, lo que puede hacer que destruya la aislación del conductor, incluso puede llegar a provocar algún tipo de incendio. ¿Okay? La sobrecarga es una falla generada principalmente por el usuario, ¿okay? Ya que la mayoría de los usuarios, por ejemplo, en instalaciones eléctricas residenciales, son usuarios que son no calificados, no tienen por qué saber y ser expertos en el mundo eléctrico. Entonces, un ejemplo bastante común, y aquí se los dejo en el slide, en la lámina, es el alargador. ¿Okay? A través del alargador se han producido múltiples sobrecargas porque tenemos un enchufe, por ejemplo, que tiene una capacidad de 16 amperios y a este enchufe yo le conecto un alargador y a este alargador yo voy conectando muchas, múltiples cargas y al realizar esto, ¿qué pasa? Estamos sobrecargando ese circuito, sobrecargando el conductor de ese circuito y es aquí donde se produce el calentamiento. Entonces, como la mayoría de los usuarios son usuarios no calificados, ¿okay? Son usuarios que no tienen por qué saber en detalle todo este tema de las instalaciones eléctricas, de las fallas, etcétera. Entonces, se coloca una protección eléctrica que interrumpa cualquier corriente de sobrecarga antes de que este calentamiento pueda ser perjudicial para el mismo conductor o también para todos los materiales que lo rodean. ¿Ok? Entonces, estas son las sobrecargas. Ahora, los cortocircuitos es una falla totalmente distinta, ya que el cortocircuito normalmente se origina por un accidente, por la unión accidental de dos líneas eléctricas sin aislación, ¿ok? Entre las que existe alguna diferencia de potencial. Aquí hablamos de fase o neutro que se juntan, o fase-fase, etc. Entonces, importante porque el cortocircuito, como les comentaba, es totalmente distinto a la sobrecarga. Normalmente son por uniones accidentales. ¿Qué ocurre durante un cortocircuito? Durante un cortocircuito el valor de la intensidad de la corriente se eleva, pero de tal manera, estamos hablando de miles de amperios, ¿ok? Que los conductores pueden llegar a fundirse, ¿ok? En los puntos de falla. Entonces, ¿qué pasa aquí? También se genera un calor excesivo, chispas e incluso flamas con también el respectivo riesgo de que ocurra un incendio. Entonces, acá podemos ver la foto como tenemos un conductor en mal estado, donde al interior de ellos pueden llegar a juntarse estos conductores con diferencia de potencial y puede ocurrir un cortocircuito. ¿Okay? Lo otro que quería comentarles es que los cortocircuitos es una falla que ocurre muy rápido, estamos hablando en el orden de los milisegundos. ¿Okay? Entonces aquí también tiene que haber una protección que nos pueda proteger ante este tipo de fallas. ¿Okay? El origen de la falla accidental puede ser por un error, puede ser por materiales de mala calidad, puede ser por falta de mantenimiento o cualquier cosa que pueda llegar a que el aislamiento del conductor se deteriore, ¿ok? Se deteriore físicamente y se produzcan estos contactos directos entre ellos, ¿ok? Entonces, por esta razón también tenemos que contar con un dispositivo de protección que corte rápidamente esta alza de corriente, que puede llegar a producir un incendio, que puede llegar a producir calentamientos excesivos perjudiciales. ¿Okay? Entonces, sabiendo esto, sabiendo estas dos fallas muy eléctricas muy habituales, cómo se originan, por qué ocurren, entonces, ¿cuál es el dispositivo de protección que nosotros contamos para que pueda proteger a la instalación contra sobrecargas y cortocircuitos? Bueno, antiguamente se usaban mucho los fusibles, ¿ok? Esa era la protección, pero el día de hoy en día, ya lo que se usan son el interruptor termomagnético, el automático, todos los nombres que tienen el mercado. Aquí Juan Vega me está pidiendo el link de la presentación. Don Juan, acá se lo dejo en el chat. Ahí está el link de WeTransfer para que pueda descargar la presentación. Listo, entonces, ¿cuál es la protección que nos protege contra sobrecargas y cortocircuito? El interruptor termomagnético, el automático, el disyuntor, etc. Entonces, el interruptor termomagnético es un dispositivo que, como su nombre lo dice, cuenta con un sistema magnético de respuesta rápida ante sobrecorrientes que son muy abruptas, y aquí hablamos de cortocircuitos. Como les comentaba, los cortocircuitos ocurren en el orden de los milisegundos, y también el termomagnético cuenta con una protección térmica
basada en un bimetal, que lo vamos a ver más adelante, que desconecta ante sobrecorrientes de ocurrencia más lentas, y aquí hablamos de sobrecargas, ¿ok? Entonces, estos dispositivos se utilizan para proteger cada uno de los circuitos de la instalación eléctrica, siendo su principal función resguardar los conductores eléctricos ante corrientes que puedan producir elevaciones de temperaturas peligrosas, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona este dispositivo? Como lo dice su nombre, como nosotros a veces lo llamamos automático, de forma automática, ¿ok? Ellos lo que están haciendo es vigilar, ¿ok? ¿Qué valor de corriente está circulando por ese conductor? ¿Ok? Y cuando esa corriente supera la corriente nominal de la protección del automático como tal, ¿ok? Este va a actuar, va a desenergizar, impidiendo, en caso de sobrecargas, que el cliente, que el usuario exija más corriente que la que ese conductor puede soportar, y así se evita todo el recalentamiento por una falla de sobrecarga. Y en el caso de cortocircuito, la elevación de corriente, que puede llegar a miles de amperios, ¿ok? Se produce de forma instantánea, por lo tanto, con mayor razón el automático tiene que interrumpir, ¿ok?, esta energía, impidiendo también el recalentamiento y que se puedan dañar estos conductores, ¿ok? Entonces, ahí ya, aquí Aldo me pregunta, ¿cómo bajas la presentación? Aldo, te dejo acá un link en el chat para que puedas ir a WeTransfer y ahí vas a poder descargar tanto la presentación como un catálogo dedicado a estos productos, ¿ok? Entonces, ya sabemos lo que es el termomagnético, sabemos contra qué fallas nos protege, ¿verdad? Vamos a hablar un poquitito más acerca de él y es los tipos de estas protecciones en una instalación eléctrica. ¿Okay? Ya sabemos cómo funciona, que de forma automática vigila todo lo que es el tema de la corriente que pasa por los conductores y cuando esta corriente supera el valor nominal, él va a actuar. ¿Ok? Entonces acá tenemos, el día de hoy estamos viendo todo lo que son los termomagnéticos, o vamos a ver en formato miniatura, modular, como le decimos nosotros, que son aquellos que nosotros podemos encontrar en un tablero de alumbrado, en un tablero en nuestros hogares, en nuestras casas, ¿ok? En tableros normalmente de distribución. Pero si vamos ya escalando en la instalación eléctrica, vamos a poder encontrar también estos dispositivos, pero de un formato más grande, más robusto, que llamamos nosotros caja moldeada, su forma de fabricación, que son estos que están acá al centro, y estos normalmente los vamos a encontrar en tableros generales auxiliares, ¿ok? Y por último, ya al inicio de la instalación eléctrica, en conjunto con la sala eléctrica y todo lo demás, vamos a encontrar también estas protecciones en los tableros generales, pero ya en un formato mucho más grande, más robusto, ¿ok? Y son aquellas protecciones que nosotros llamamos corte en aire, ¿ok? Entonces, ya sabemos, formato modular, los podemos encontrar en tableros de distribución. Vamos a hablar hoy de estos. Luego, el próximo lunes vamos a estar hablando acerca de las protecciones caja moldeada, que los van a encontrar en tableros generales auxiliares. Y por último, tableros generales, vamos a encontrar las protecciones, pero en su formato corte en aire, para todo lo que son los tableros generales y en la sala eléctrica como tal. Ahora, si ustedes quieren también complementar un poco lo que les estamos hablando acá en estas charlas, en estos webinars, nosotros tenemos una guía, que es una guía muy, muy completa acerca de las protecciones, incluso habla acerca de coordinación, de selectividad, de asociación de protecciones, y es nuestra guía eléctrica de la potencia, guía técnica de la potencia. Les dejé el link acá abajo en la presentación, cuando lo descarguen lo pueden tomar de ahí, o si no van directamente a nuestra página web www.legrand.cl, van a la sección de guías técnicas y ahí la van a poder encontrar. Es un poco larga, yo creo que tiene más de 100 páginas, pero de verdad es un material muy, muy bueno, muy técnico, en caso de que quieran desarrollar un poco más todo lo que es este tema de las protecciones y su coordinación también. Patricio me dice, solo la veo usted, no veo imagen. ¿Alguien más tiene algún problema para ver la presentación? Voy a escribirle aquí a Patricio, por favor, si puedes salir e ingresar nuevamente. ¿Se ve bien? Ya, perfecto. Ahí Verónica me confirma, y Richard también, muchas gracias. Patricio, a veces ocurre esto con el problema de la red, entonces te aconsejo salir y volver a entrar, tal vez de esta forma pueda mejorar. Y a todos los demás, muchas gracias por confirmar que se ve bien. Entonces, vamos a ver ahora lo que son las normas de producto. Ya vimos las fallas eléctricas habituales, hablamos del termomagnético en sus distintos modelos, ¿ok? Y vamos a hablar entonces de las normas de producto.
Como les decía, hay dos tipos de normas. Está la norma de productos para la fabricación y están las normas de instalación, de cómo instalar estos productos. Vamos a comenzar con la norma de productos, que es la norma de fabricación. ¿Ok? Y esta norma es muy importante porque nosotros siempre en el área eléctrica debemos seleccionar dispositivos o productos de calidad que estén de acuerdo a las normas internacionales, de acuerdo a las normas, porque todas estas normas lo que hacen es garantizar la seguridad para los usuarios, ¿ok? La seguridad de la instalación eléctrica como tal. Entonces es importante que todos aquellos dispositivos que nosotros seleccionemos para usar en instalaciones eléctricas a instalar, que recomendemos a nuestros clientes, sean productos que están de acuerdo a las normas, tanto norma de producto y luego ya la instalación tiene que ver de acuerdo a las normas de instalación. Entonces, para las normas de producto, ¿ok? Cuando hablamos de protecciones, específicamente en el caso de disyuntores de termomagnéticos, existen dos normas de producto o dos normas de fabricación. La norma domiciliaria, que es la IEC 60898-1, y está la norma industrial, que es la IEC 60947-2. ¿Ok? Partamos hablando de la norma domiciliaria, la primera, la 60898-1. Todos aquellos disyuntores, todos aquellos termomagnéticos que vayan a quedar instalados al alcance de personas no calificadas, ¿ok? Por ejemplo, una casa, un departamento, oficinas, comercios, ¿ok? Deben fabricarse de acuerdo a la norma domiciliaria. ¿Okay? No quiere decir que sea solamente para aquellos dispositivos que sean utilizados o instalados en instalaciones eléctricas domiciliarias, sino todos aquellos que puedan quedar al alcance y que personas sin conocimientos en el área eléctrica puedan intervenirlos y manipularlos, ¿ok? Todos estos dispositivos deben ser fabricados de acuerdo a las exigencias de la norma eléctrica domiciliaria. ¿Por qué domiciliaria? Porque a veces cuando se hacen estas traducciones de estas normas que son internacionales al español, quedan de esta forma, pero no quiere decir que solo sea para estos lugares domiciliarios, sino como les decía, para cualquier lugar donde alguien pueda llegar a intervenirlo. Por ejemplo, ocurre una falla, ocurre un cortocircuito, baja el termomagnético, puede ir cualquier persona, abre el tablero, lo vuelve a reponer, se vuelve a bajar. ¿Por qué? Porque la falla sigue ahí. Entonces, puede incluso llegar a levantar y a reponer el automático 3, 4 veces hasta que se dé cuenta que ya no hay nada que hacer, que tiene que buscar ayuda de un especialista. Entonces, todos aquellos dispositivos que estén al alcance de personas no calificadas deben fabricarse de acuerdo a esta norma domiciliaria, ¿ok? Y la industrial, ya como también no quiere decir que solo sean para los dispositivos que están instalados en la industria, sino que son aquellos dispositivos que van a quedar al alcance de usuarios calificados, ¿ok? Este tipo de termomagnéticos no pueden quedar al alcance de usuarios que sean no calificados, deben estar resguardados, por ejemplo, en una sala eléctrica o en algún lugar o algún tipo de restricción de acceso, ¿ok? Entonces, se podría decir que para la norma domiciliaria normalmente son productos modulares, termomagnéticos modulares, y para la norma industrial son aquellos que ya son un poco más robustos, como por ejemplo caja moldeada, corten aire, etcétera, ¿vale? La diferencia entre los industriales también y de estas cajas moldeadas y corten aire es su tipo de instalación, ¿ok? Normalmente estos ya están instalados fijos o apodernados a una base o pueden ser en formato enchufados, ¿ok? Que se enchufan a una base como un enchufe volante. Y por último están también todo lo que es el tema de extraíbles, que tienen 3 modos: insertado, extraído y para hacer pruebas o test. Pero eso lo van a ver en el próximo webinar. Quiero enfocarme el día de hoy en las protecciones modulares o miniaturas. Entonces veamos cuáles son las exigencias de cada una para que lo tengan presente. Si hablamos de la 60898-1, que es la domiciliaria, tipo de usuario no calificado, es decir, cualquiera puede ir y meter manos y poder levantar, apagar, encender, maniobrar completamente el interruptor termomagnético. Aplicación: disyuntores pequeños, ¿okay? De uso domiciliario o similar en corriente alterna. Frecuencia 50-60 Hz, tensión nominal no puede ser superior a 400 voltios entre fases, eso lo dice la normativa, por lo tanto todos los fabricantes, por ejemplo nosotros como Legrand, debemos respetar estas exigencias. Corrientes nominales: no pueden haber corrientes nominales superiores a 125 amperios, ¿ok? No se pueden fabricar protecciones modulares que tengan una corriente nominal superior a esto. Y por último, el poder de cortocircuito nominal, que es el poder que tiene la protección termomagnética de
soportar cortocircuitos por cortos periodos de tiempo, ¿ok? No puede ser superior a 25 kiloamperios. Igual todas estas definiciones las vamos a ver un poquito más adelante. Ahora veamos la diferencia contra el industrial. Bueno, tipo de usuarios calificados, aplicación, interruptores automáticos, tensión nominal. ¿Se acuerdan que aquello decía la anterior que no podía ser superior a 400 voltios entre fases? Acá van a ver la primera diferencia también. No puede ser superior a 1000 voltios entre fases y allá nos permitía solo corriente alterna. Acá nos permite el uso también de tensiones nominales en corriente continua que no sean superior a los 1500 voltios. ¿Ok? Categorías, también hay categorías de empleo, que eso se los van a explicar en el próximo webinar, pero hay algunas protecciones, categoría A y categoría B, que tiene que ver un poco con el tema de la coordinación de protecciones, ¿ok? Y el diseño, como les decía, hay modulares, hay caja moldeada y Cortenay o caja abierta también se denomina, que son estos como son un poco más robustos. La instalación, como les decía, fija, enchufables y extraíbles. ¿Ya? Vamos a ir avanzando porque ahora les quiero hablar acerca de las definiciones. Le hablé de corrientes nominales, le hablé de poder de corte y le hablé de varias cosas, pero que acá quiero expresárselos y que los tengan ahí súper presentes porque todas estas definiciones son súper importantes a la hora de poder seleccionar la protección adecuada para la instalación en la que lo vamos a tener. ¿Ok? Excelente, Patricio, qué bueno que ya tengas imagen. Entonces, hay definiciones muy importantes a la hora de escoger una protección termomagnética, ¿ok? Y la primera definición que vamos a revisar es la tensión de utilización asignada, U sub E, y simplemente es la tensión o la tensión máxima en la que puede trabajar, en la que se puede utilizar el interruptor. Es decir, podemos incluso llamarla como nosotros acá coloquialmente la tensión nominal, ¿ok? La tensión en la que nosotros podemos utilizarlo. Entonces, también tenemos la tensión de aislamiento, U sub I, también es una tensión importante porque cuando nosotros tenemos, por ejemplo, dos automáticos de un polo juntos o tienes un termomagnético de varios polos, por ejemplo, un bipolar, un tripolar, un trifásico, tenemos las llegadas de las fases una al lado de la otra y la distancia que hay entre ambas o entre ellas, entre esas fases, es muy pequeña. ¿Okay? Por lo tanto, ¿qué puede hacer? Podría llegar a ocurrir un arco entre ellos si no hay la debida tensión de aislamiento. Entonces, debido a esto, la norma IS domiciliaria nos dice que se permite como máximo entre una fase y otra conductores de distinta polaridad con un máximo de 400 voltios entre fases. Entonces, con esta tensión de aislamiento se garantiza que no va a haber un arco entre ellos, a menos de que siempre puede ocurrir algo y es que nosotros hayamos hecho mal la instalación de los conductores, que estén mal aislados, que hayamos sacado más aislación de lo necesario y que se produzca un arco entre ellos por esta mala instalación o estas malas condiciones entre los conductores. Pero si nosotros respetamos que la chaqueta, el aislamiento queda al ras con la entrada de la protección, no debería haber ningún problema, ¿ok? Entonces ahí tenemos tensión nominal y la tensión de aislamiento. ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta? Tensión de choque, bueno, no es tan necesaria a la hora de seleccionar un interruptor termomagnético por una instalación, pero es importante que sepamos qué es. Y la tensión de choque no es más que aquella capacidad que tiene el termomagnético de soportar una sobretensión transitoria. ¿Ya? ¿Cuándo ocurren estas sobretensiones transitorias? Cuando existe la caída de un rayo, una descarga atmosférica, ¿ok? Y que esa caída pueda llegar a nuestro empalme y pueda llegar hasta nuestra instalación y pueda llegar también esa sobretensión, que hablamos de miles de voltios, pueda llegar a dañar también nuestras protecciones eléctricas, ¿ok? Entonces tenemos la tensión de choque, simplemente nos va a decir, mira, esta protección puede soportar la caída de un rayo, ¿ok? La caída de un rayo por algunos segundos, hablamos de miles de voltios, pero esta falla es incluso más rápida que la del cortocircuito. Si hablábamos que en el cortocircuito es una falla que ocurre en milisegundos, la tensión de choque o la sobretensión transitoria ocurre en los microsegundos, como pueden ver acá. Entonces es una falla realmente rápida y bueno, todos los dispositivos, incluso los televisores, todos los aparatos, los artefactos que tenemos en nuestra casa, en el fabricante, si ustedes buscan la ficha técnica, les va a decir cuál es su tensión de choque, cuál es el voltaje máximo que ellos pueden soportar cuando ocurre este tipo de fallas de sobretensiones transitorias. ¿Okay? Corriente asignada, esta sí es súper importante. Yo voy a encender acá mi lápiz para el dibujo. Ok, la corriente asignada es muy importante. Sabemos que ya vimos la tensión
la tensión nominal, como le digo yo, pero igual es la tensión de utilización asignada. Y acá tenemos la corriente asignada y la corriente nominal. Esto es relevante, súper importante. ¿Por qué? Porque es la corriente o el valor máximo de corriente que este dispositivo va a soportar de manera permanente sin operar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una protección, yo escojo una protección de 10 amperios, por ejemplo, él me va a dejar pasar al circuito y a los conductores 10 amperios de forma permanente y esa va a ser su condición normal de operación. Pero ¿qué pasa? Si ocurre una falla, si ocurre una sobrecarga y él comienza a ver que por los conductores están pasando 15 amperios, por ejemplo, él va a operar, ¿ok? Y lo va a desconectar. Entonces, importantísimo la corriente asignada porque nosotros tenemos que saber cuánto vamos a tener, cuál va a ser el consumo normal del circuito y en base a eso poder escoger la protección adecuada y la corriente nominal adecuada para esa protección. ¿Ok? También hay valores de corriente que pueden cambiar de acuerdo a la temperatura. ¿Ok? Nosotros tenemos una tabla donde hablamos de que normalmente estas temperaturas se ven a 30 grados centígrados, si hay 5 grados menos, no hay ningún problema, pero el problema comienza cuando estamos en situaciones, por ejemplo, muy en el sur o Chile, que tiene distintas temperaturas en todo el país, por lo tanto, si, no sé, estamos a menos 5 grados, hay que ver esta tabla y ver cuál va a ser la corriente nominal para ese dispositivo en esta temperatura. Entonces ahí tenemos una tabla, simplemente va a decir, oye, si la corriente nominal que aparece en la parte frontal del termomagnético es 10 amperios, a menos 5 grados va a ser tanto, ¿ya? Y eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de hacer la instalación. Entonces hay una tabla donde ustedes pueden ver, en el caso de nuestras protecciones eléctricas de Legrand, tenemos una tabla para que ustedes puedan simplemente revisar cómo va a ser el comportamiento de esta protección cuando hay temperaturas muy extremas. Otra cosa importantísima a la hora de seleccionar para mí sería tensión nominal, corriente nominal y poder de corte y por supuesto las curvas que las vamos a ver más adelante, pero entre las definiciones tensión, corriente y poder de corte es súper importante a la hora de seleccionar un dispositivo. ¿Por qué? Porque el poder de corte es súper importante ya que nosotros decimos, hoy yo les hablaba de que esta protección lo que hace es protegernos ante sobrecargas y cortocircuitos. Al momento de un cortocircuito hablamos de miles de amperios, ¿ok? Él tiene que ser capaz de soportar estos miles de amperios por un tiempo corto y poder abrir y desenergizar ese circuito. Entonces, cuando hablamos de poder de corte o capacidad de ruptura, es la máxima corriente de cortocircuito, ¿ok? En kiloamperios, en miles de amperios, que el disyuntor es capaz de dejar pasar durante su tiempo de apertura. O sea, él nota que hay un cortocircuito, va a pasar algunos milisegundos y va a abrir y va a despejar la falla. ¿Pero por qué es tan importante esto? Supongamos que en una instalación eléctrica yo hago mi cálculo de cortocircuitos, ¿correcto? Y yo sé que el cortocircuito máximo de esa instalación van a ser 5.000 amperios, o sea, yo hago mi cálculo teórico, veo, bueno, la máxima corriente de cortocircuito que puede haber en esta instalación son 5.000 amperios. Yo tengo que escoger una protección termomagnética que pueda soportar a lo menos esos 5.000 amperios, ¿ok? ¿Por qué? Porque si ocurre una falla y yo escojo un termomagnético que no tenga la capacidad de soportar esos 5.000 amperios, ¿qué va a ocurrir al momento de la falla? Puede ser que ocurre la falla y él me vaya a despejar. Puede ser que él abra, lo más posible es que sí. Lo más seguro es que sí, que me pueda abrir y despejar la falla, ¿correcto? Pero ¿qué va a pasar? No me va a garantizar en lo absoluto que cuando yo arregle la falla, yo consiga el cortocircuito, ordene, haga todo el cableado y despeje la falla, él me pueda seguir funcionando. Y sabemos que una de las ventajas que tiene el termomagnético contra los fusibles es que no debo estar cambiándolo cada vez que ocurre una falla, simplemente yo despejo la falla, lo soluciono y simplemente lo vuelvo a colocar en on, lo vuelvo a encender, por así decirlo, y él va a seguir funcionando. Entonces, por esto es súper importante que nosotros podamos escoger una protección termomagnética que sea capaz de soportar la posible corriente de cortocircuito máxima de esa instalación. Y por eso está este cuadro aquí y nos dice que la corriente de ruptura de la protección eléctrica debe ser mayor o a lo menos igual a la corriente de cortocircuito máximo de ese lugar de instalación. ¿Ya? Entonces, normalmente para instalaciones eléctricas domiciliarias o para este tipo de protecciones eléctricas modulares, lo más común es encontrarnos 6.000
de 6.000 amperios de capacidad de ruptura o a lo más 10.000. ¿Ok? Entonces es importante que tengan esto en consideración para que el dispositivo, en el caso de que ocurra esa falla, la pueda despejar y pueda seguir funcionando sin problemas, ¿ya? Entonces, esos tres. Ariel, ¿me la puedes pedir a mí? Ariel me pregunta, ¿dónde puedo conseguir esa tabla sobre las temperaturas de la corriente nominal? Me la puedes pedir a mí, Ariel, te voy a dejar acá mi correo. Y también, si no me equivoco, Ariel, estas tablas también están en la guía de la potencia. Si te vas a la guía de la potencia, que es el link que les dejé hace unos slides, acá, en este link vas a poder... En este link van a poder ver estas tablas y las van a poder descargar. Pero igual, Ariel, si quieres pídemelas a mí, que yo las tengo, te voy a dejar mi correo electrónico y te puedo pasar tanto la guía como la tabla. Ya. Y disculpen ahí, los perritos se me escaparon. Legrand Academy Chile. Vamos a dejarle. Legrand Academy Chile. Legrand.cl. Ahí está, Ariel. Ahí te puedo entregar toda la información. Ya, entonces continuemos. Ya vimos todas las definiciones más importantes. Entonces, en resumen, ¿qué les dejaría yo para escoger un termomagnético? Tensión nominal, corriente nominal, por supuesto, importantísimo, y el poder de corte, ¿ya? Y la curva, que lo vamos a ver a continuación. ¿Qué podemos ver en la parte frontal del termomagnético? En la parte frontal del termomagnético nos vamos a encontrar el tipo de curva, que en este caso es la curva B, ¿ok? Esto es obligatorio, ¿ok? La norma de producto exige a todos los fabricantes que debe haber un mínimo de información en la parte frontal de la protección, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el modelo número 2, la curva, este número 6 indica la corriente nominal. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que este termomagnético es curva B, corriente nominal 6 amperios. Ahora, esta información que está aquí dentro de este recuadro, ¿alguien sabe qué es? ¿Me puede comentar? ¿Saben qué significa esos 10.000 amperios que están ahí? Ahí alguien está escribiendo. Perfecto, ruptura, Freddy, excelente. Eso es la corriente de ruptura, que lo hablábamos justo antes. La normativa de producto nos exige, en el caso de aquellos productos que son fabricados bajo la norma domiciliaria, que debe estar expresado en amperios, no en kiloamperios, no puede estar expresado 10 kiloamperios, por ejemplo. Tiene que estar en amperios completo y dentro de este recuadro, ¿ok? Entonces, ahí tenemos modelo, curva, corriente nominal, poder de ruptura, todo en la parte frontal de la protección termomagnética. Acá está la referencia o el número de parte, por supuesto que el fabricante, y hay otra información importante, ahí te voy a responder, Aldo, y hay otra información importante que es este número 3 y es la clase de limitación, ¿ok? La clase de limitación también es muy importante porque la clase de limitación lo que nos indica es qué tanta corriente de cortocircuito me limita la protección al momento de que ocurre una falla para que no me vaya envejeciendo los conductores, ¿ok? Porque, ¿qué pasa? La clase de limitación va del 1 al 3. El 3 es la máxima limitación de una protección. Entonces, mientras más alta sea la clase de limitación, eso me va a decir que mi conductor va a sufrir lo menos posible cada vez que ocurra una falla. ¿Ok? Lastimosamente no agregué acá una gráfica que tengo, pero está muy buena, si me da tiempo al final la muestro, pero es súper buena esta gráfica porque nos indica cómo puede ir limitando en las protecciones y cómo eso nos ayuda a nuestra instalación eléctrica. Entonces, si ustedes ven una protección en el mercado donde su clase de limitación dice que es 1, tengan cuidado, mucho ojo. ¿Por qué? Porque les digo, solo va a limitar un poquito la corriente de cortocircuito y todo el restante que no limita lo va a sufrir el conductor y esto va a ir envejeciendo prematuramente los conductores de su instalación. Entonces, siempre tratar de escoger protecciones que tengan clase de limitación 3 y que pueda limitar la mayor cantidad de corriente de cortocircuito para que sus conductores de la instalación no sufran. ¿Ok? Aldo Moreno me pregunta, ¿la corriente nominal es la corriente de trabajo? Sí, Aldo, se podría decir que sí. La corriente nominal es la corriente en la que va a trabajar la protección. Es la corriente máxima que él puede soportar sin ningún tipo de problemas, que va a dejar pasar al conductor sin problema. Ya, pero haya quedado claro.
Y acá vamos a ver rápidamente un poco cómo se ve internamente una protección termomagnética, como yo les decía que tiene una parte térmica, ¿verdad? Que sería esta, un bimetal, les comentaba yo, ven esa laminita delgada ahí. Entonces es un bimetal de detección térmica y nos protege contra las sobrecargas. ¿Qué ocurre? Cuando hay una sobrecarga, que son corrientes que ocurren de forma más lenta a medida que el usuario va enchufando y enchufando más cargas, este bimetal se va doblando, ¿ok? Hasta que nos hace operar la protección, ¿ok? Y también hay una parte magnética, que es de cortocircuito, que nos protege contra los cortocircuitos, ¿ok? Que es este que está acá, y obviamente nos detectan todas estas corrientes abruptas en milisegundos, donde él debe también operar de forma muy rápida. Y está la cámara de corte, que es acá donde se hace la conexión y desconexión, donde se extinguen los pequeños arcos eléctricos. ¿Ya? Entonces, así se ve internamente un termomagnético. Ahora, la relación que hay entre la parte térmica y la magnética, ¿ok? Nos dan las curvas de operación. Las curvas de operación, no sé si han escuchado, curva C, curva B. Entonces, vamos a ver eso. Acá tenemos las curvas, cómo es normalmente una curva de operación de una protección termomagnética, ¿ok? Esta parte que está acá como una guatita, así como curva, ¿ok? Esa parte es la parte que nos protege contra la sobrecarga, ¿ok? Todo este rango de acá es la protección ante la sobrecarga, ¿ok? Y esta parte que es ya más recta hacia abajo es la protección ante el cortocircuito. Ok, vamos a ponerlo de otro color para acá. Y acá al lado izquierdo, lo voy a colocar en amarillo, está la zona de operación normal. Entonces, veamos bien mejor esto. Los termomagnéticos en sus curvas de operación tienen tres zonas, ¿ok? Tenemos la zona número 1, que es la zona de operación normal, que va desde 0 hasta la corriente nominal, ¿ok? Desde 0 hasta la corriente nominal es la zona de operación normal donde la protección termomagnética no va a operar, ¿ok? Y por supuesto, en esta zona debe estar la carga, ¿ok? Acá debemos tener nosotros nuestra carga para que cuando estén energizadas todas las cargas de ese circuito, esté dentro de esta zona y no lo vaya a ver la protección termomagnética como una falla cuando simplemente están energizados, ¿ya? Entonces, desde 0 hasta la corriente nominal está la zona de operación normal y aquí debe estar la carga. Ahora, yo les decía que cuando se supera la corriente nominal de la protección termomagnética, ¿ok? Entonces ya ahí él podría comenzar a operar, ya sea por cortocircuito o por sobrecarga. Entonces cuando él detecta que la ocurrencia de la elevación de esta corriente es de ocurrencia más lenta, hablamos de sobrecargas, y cuando ya es una corriente que sube de forma abrupta, él va a operar por cortocircuito. ¿Ok? Entonces tenemos estas tres zonas. Y para estas tres zonas tenemos distintas curvas, ¿ya? Porque hay distintos tipos de cargas, por lo tanto a veces necesitamos de una curva o de otra. Entonces, partamos con la curva número B. La curva número B hace muchos años era llamada la curva residencial, ¿ok? Todo aquel automático que tenga una curva que se regula entre 3 y 5 veces la corriente nominal del automático, se rotula esta curva B, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un automático de 10 amperios, ¿ok? ¿Qué me quiere decir la curva B? Que él va a operar por cortocircuito entre 3 y 5 veces esta corriente nominal. Entonces, es decir, si tenemos este ejemplo de 10 amperios el termomagnético, esto quiere decir que él me va a operar entre 30 y 50 amperios por cortocircuito. ¿Okay? Su corriente nominal es 10 amperios. Él va a dejar pasar 10 amperios a los conductores sin problema. Pero si llega a haber alguna falla, entre 30 y 50 amperios, él va a optar por cortocircuito. ¿Ya? Entonces, como les decía, esta era antiguamente la llamada curva residencial. ¿Por qué? Porque normalmente hace muchos años en las redes eléctricas teníamos puros consumos resistivos, ¿ok? Donde no había mucha electrónica, no habían computadores. Entonces, ¿qué pasa con estas cargas electrónicas o estas cargas más inductivas o capacitivas que tienen unas pequeñas corrientes de arranque que pueden llegar a sobrepasar esta sensibilidad del cortocircuito del termomagnético? Por lo tanto, ¿qué puede pasar? Que nunca me va a dejar energizar la carga. Es decir, supongamos que yo tengo acá no sé, 3 computadores en mi hogar.
y estas computadoras son cargas inductivas o capacitivas. Entonces, al yo energizar estas cargas, me generan pics de arranque y estos pics de arranque pueden llegar a estos valores, pero son pics de arranque momentáneos, por pocos segundos. Entonces, ellos simplemente hacen este pic de arranque, se normaliza y vuelve a su corriente normal. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si esa corriente de arranque, por ejemplo, llega a 35 amperios, cada vez que yo energice la carga, el termomagnético me lo va a ver como una falla y me va a operar y me va a desenergizar el circuito, por lo tanto nunca voy a poder energizar la carga. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que el automático, a la hora de nosotros seleccionar un termomagnético, este termomagnético debe ser capaz de, uno, proteger a los conductores ante sobrecargas y cortocircuitos, y dos, permitir que la carga pueda arrancar, si no, de nada va a servir que yo proteja un circuito donde no voy a poder energizar absolutamente nada. Entonces, acá es donde nosotros recurrimos a estas curvas de operación. ¿Qué ha pasado con el paso de los años? Que hemos agregado cargas cada vez más electrónicas, por ejemplo, incluso el alumbrado LED hoy en día es electrónico, por lo tanto nos hace estas pequeñas pics de arranque en la carga. Entonces tenemos la curva C. Supongamos que ya la B no nos sirve porque teníamos un pic de arranque de 35 amperios, podemos irnos a la siguiente curva que es la curva C. Entonces si ponemos el mismo ejemplo, que es un termomagnético de 10 amperios de corriente nominal, ¿cuál es la sensibilidad de esta curva, de la curva C, de los termomagnéticos de curva C? Ellos van a operar entre 5 y 10 veces la corriente nominal por cortocircuito. Vemos que en la pasada era entre 3 y 5 veces, ahora esta es entre 5 y 10 veces. Entonces se desplaza, como pueden ver, un poco hacia la derecha, todo lo que el tema de la protección al cortocircuito. Si pueden ver, la parte térmica es muy parecida, no hay muchos cambios, pero donde hay el cambio es en el umbral magnético o la operación por cortocircuito, ¿ok? Entonces, allá me operaba entre 30 y 50, acá ya me va a operar, si tenemos un termomagnético de 10 amperios, esto es un ejemplo, ¿ya? Me va a operar entre 50 y 100 amperios, ¿ya? Entonces, ya ahí, si yo tenía una carga que me llegaba a 35 en su pic de arranque y luego se volvía a normalizar, no voy a tener ningún problema. Entonces, la curva C hoy en día es la curva más utilizada en las instalaciones eléctricas domiciliarias. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que son utilizadas para cargas mixtas. Alumbrado, bueno, ya fluorescente no se usa mucho, pero sí alumbrado ya LED o de descarga, como dice acá, microondas, circuitos computacionales, motores, bancos de condensadores y todas aquellas cargas que no superen las 5 veces la corriente nominal del disyuntor, ¿ok? Ahora, perfecto, sí, aquí Francisco justo me hablaba de los microondas, me dice, claro, típico con microondas en casas con cableado anterior al 2003, es correcto Francisco, eso pasa muchísimo. Todavía se ve, pero esperamos que con estos cambios puedan ir las personas normalizando sus instalaciones eléctricas. Ahora, ¿qué pasa si todavía yo en este formato modular, yo todavía tengo alguna carga con un arranque muy fuerte y me supera, por ejemplo, si tenemos este mismo ejemplo, todavía los 50 amperios en el arranque de la carga? Tenemos otra curva más que se desplaza un poco más hacia la derecha, es la curva D, ¿ok? Y esta curva, como pueden ver, el umbral magnético es menos sensible a las demás, el otro iba de 5. La curva B de 3 a 5 veces la corriente nominal, la curva C de 5 a 10 y ya la curva D va de 10 a 20. Entonces, si tenemos el mismo ejemplo con los 10 amperios, el umbral magnético va a ser entre 100 y 200 amperios. Entonces, acá, si tenemos ya cargas un poco más robustas, hablamos de máquinas, herramientas o cualquier carga que ya se energice con otra carga asociada o todas aquellas cargas que generan que generan una corriente nominal mayor a 5 veces la corriente nominal, nosotros podemos usar la curva D. Entonces, como les decía, acá tenemos las 3 curvas de las protecciones eléctricas modulares. Hay una más que ya se las voy a mostrar, pero estas son las más típicas. Como pueden ver, la parte térmica es muy parecida, exactamente igual. El cambio está en el umbral magnético o en la actuación por cortocircuito. Entonces, B, C o D, recuerden la curva C, la más utilizada hoy en día, la más completa en una instalación eléctrica domiciliaria, funciona perfectamente bien. Igual evalúen bien las cargas que van a tener en sus hogares, pero casi seguro que con la C están más que cubiertos.
Les decía que hay una más, ¿ya? Sí, y hay una más y es la curva Z, no sé si habían escuchado de ella, pero es una curva realmente sensible a los cortocircuitos. Como pueden ver, el umbral magnético va de 2,4 a 3,6 veces la corriente nominal. La anterior iba de 10 a 20. Esta va de 2,4 a 3,6. ¿Y para qué se utiliza esta curva Z tan pero tan sensible a los cortocircuitos? Se utiliza para todos aquellos equipos de control, de electrónica, domótica, que hay mucho hoy en día, sistemas contra incendios, alarmas antirrobo, todos estos sistemas de corrientes débiles que son realmente sensibles a los cortocircuitos, por lo tanto deben contar también con una curva que las pueda proteger sin problema, y es la curva Z. Si usamos el mismo ejemplo con los 10 amperios, vean que él va a operar por cortocircuito entre los 24 y los 36 amperios, a diferencia de la B, que era la más sensible que teníamos, que iba a operar entre 30 y 50, esta nos va a operar entre los 24 y los 36 amperios. Aquí está. Entonces, curva Z, equipos de control, equipos electrónicos, citofonía también, sistemas contra incendio, todas estas cargas electrónicas muy sensibles. Ahora, ¿cuál es la curva más rápida de todas? ¿La B, la C o la D? A ver si ahí me pueden comentar en el chat mientras yo tomo ahorita. A ver, ahí hay alguien escribiendo. Vamos. La B, correcto, Patricio. Es la B, chicos. A veces nos preguntan, es correcto, la B en cortocircuito. Muy bien, Freddy. Excelente, es la B. Nosotros hablamos coloquialmente de cuál es la curva más rápida, pero realmente la pregunta no es esa. La verdadera pregunta es cuál es la curva más sensible a los cortocircuitos. Y cuando hablamos de curva más sensible, en verdad sería la Z, ¿ya? Pero aquí solo tenemos la B, C y la D, y entre estas tres sería la B. La B es la más sensible a los cortocircuitos, la D sería la menos sensible y que nos puede permitir cargas mucho más robustas, ¿ok? Entonces, excelente, qué bueno que pudieran ahí ayudarme a responder esta pregunta. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta en resumen para seleccionar un interruptor termomagnético? Ya que se nos va acabando un poco la hora, pero todavía me quedan algunas cositas que mostrarles. Primero, tensión nominal o tensión de empleo, ¿ya? Segundo, la corriente nominal. Tenemos que ver cuál va a ser la carga que va a haber en ese circuito, ¿ok? Cuánto va a ser el consumo que yo voy a tener, y en base a ese escoger la corriente nominal de la protección. ¿Para qué? Para que pueda dejarme energizar las cargas sin problemas. Importante también, la corriente nominal también nos ayuda a escoger la capacidad de los conductores. Yo, por ejemplo, si tengo un circuito donde voy a tener, por ejemplo, 10 amperios de forma permanente, el conductor también debe ser capaz de soportar esos 10 amperios. ¿Okay? Yo no puedo escoger un conductor que pueda soportar menos de esa cantidad y que me vaya a dañar el conductor en pocos días, en pocos usos, porque simplemente, ¿qué va a hacer? El termomagnético me va a dejar pasar los 10 amperios, pero si ese conductor no puede soportar eso, se va a dañar. Entonces, es un conjunto de cosas que debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar protecciones, ¿ok? Seleccionamos la protección en base a las cargas y seleccionamos también los conductores en base a esto, ¿ya? Vamos entonces con las normas de instalación. Ya vimos todo lo que eran las curvas de operación. Entonces no terminé mi resumen, disculpen. Entonces, tensión nominal, corriente nominal, poder de corte o capacidad de ruptura, que es la robustez del termomagnético, ya que en caso de un cortocircuito él opere y después pueda seguir funcionando y no se vaya a dañar al primer cortocircuito. Y por último, las curvas de operación también son súper importantes. Entonces, ahí 4 elementos que debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar una protección eléctrica. Vamos con las normas de instalación brevemente. No sé si han escuchado, pero está todo el tema del corte omnipolar, ya lo vamos a hablar, pero bueno, normas de instalación. Acá en Chile cambió el reglamento eléctrico, específicamente cambió el año pasado, el 12 de julio del año 2021, y a partir de este 12 de julio cambió la antigua NSH 4 del año 2003 por estos 19 pliegos técnicos, ¿ok? Cuando hablamos de protecciones eléctricas modulares termomagnéticas, en el RIC número 2, que habla de tableros eléctricos, y en el RIC número 10, que habla de instalaciones de uso general, vamos a encontrar algunas exigencias. ¿Cuáles son? Bueno, la primera exigencia, que todos los conductores de los circuitos deberán
dimensionarse, ahí les hablaba de los conductores, también importante, de modo tal que queden protegidos ante la sobrecarga y el cortocircuito por la respectiva protección. ¿Cómo vamos a proteger esto? Bueno, simplemente respetando esta fórmula que está acá, ¿ya? La corriente nominal de la protección, ¿ok? Debe ser mayor o igual a la corriente de, acá les tengo la, que me lo quise saltar por el tiempo, pero mira, la corriente nominal de la protección no debe sobrepasar la corriente admisible del conductor, ¿ok? Que es esto. Y la corriente admisible del conductor debe ser mayor o igual a la corriente de la protección, ¿ok? Y obviamente la corriente de servicio, que sería la corriente de la carga, no debe sobrepasar la corriente nominal de la protección. Si nosotros balanceamos estas tres corrientes, nosotros vamos a garantizar que la protección que yo estoy escogiendo nos va a proteger a los conductores de la instalación. Entonces, lo importante es que tenemos que primero obtener la corriente de servicio, acá se llama también la corriente de la carga, que vamos a tener en ese circuito, ¿correcto? Cuando nosotros tengamos a eso, en base a eso, la corriente de la protección debe ser mayor que esta. Y la corriente de la protección no debe sobrepasar la corriente que pueda soportar el conductor. Y por eso estaba esta fórmula que les tengo acá. Si nosotros balanceamos esta fórmula y mantenemos esto, nosotros vamos a garantizar que vamos a estar protegiendo a los conductores de esa instalación con esa protección. Entonces, lo primero que tenemos que tener es la corriente de la carga, la corriente que vamos a tener en el circuito. Luego, en base a eso, escogemos una corriente nominal de la protección superior a esta corriente de la carga. Y la corriente del conductor no debe superar la corriente admisible. Lo que puede soportar el conductor no puede ser superior a la corriente de la protección, porque sabemos que la protección va a dejar pasar esa corriente sin problema, ¿ya? Entonces, esto es súper importante que lo tengan en cuenta. En el próximo webinar van a hablarles un poco más acerca de esto y lo van a desarrollar en detalle, pero igual me pueden escribir para cualquier duda. Solo que nos queda muy poco tiempo, así que hay que continuar. Ya, entonces, vamos a hablar un poco acerca del RIC número 10. Yo les decía que en el RIC número 2 y en el RIC número 10 nos habla de algunas exigencias de instalación y está todo el tema del corte omnipolar. No sé si lo habían escuchado antes, pero ¿qué nos dice el nuevo reglamento? Nos dice que en el tablero general o en el tablero principal de distribución de alumbrado se debe instalar un interruptor termomagnético general de corte omnipolar. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es un gran cambio con respecto a la antigua normativa, que este interruptor general debe cortar tanto la fase como el neutro de forma simultánea. ¿Ok? Nos dice que debemos revisar también el punto 6.6.2 del pliego técnico número 2, los dejé aquí abajo también. ¿Y qué nos dice? Nos dice exactamente lo mismo, que los tableros de distribución deben llevar un interruptor general de corte omnipolar que corte todos los conductores activos, incluyendo el neutro, ¿ok? A eso se refiere con el corte omnipolar. Antes, por ejemplo, en un tablero residencial, nosotros colocábamos como interruptor termomagnético general un interruptor de un solo polo, la fase solamente. Ahora que nos pide que el interruptor general de estos tableros sea de dos polos o un polo más neutro para que puedan ir tanto la fase como el neutro, ¿ok? Nos dice que se permita operar toda la instalación de forma simultánea, porque a mí me preguntaban, Alba, ¿y qué pasa si yo coloco entonces un termomagnético para la fase de un polo y otro termomagnético de un polo para el neutro? Y ahí no estamos cumpliendo con el tema de omnipolar. ¿Por qué no estamos cumpliendo? Porque acá nos dice claramente que tiene que ser la conexión y desconexión para ambos cables conductores, disculpen, de forma simultánea. Ahora siempre hay excepciones, se exceptúan para esto los tableros más chiquititos, los más pequeños, tableros domiciliarios solamente que contengan hasta 3 circuitos. Pero sabemos que es muy difícil encontrar hoy en día un tablero tan pequeñito, por lo tanto debemos prepararnos y saber que los interruptores termomagnéticos generales ahora deben ser de un polo más neutro o dos polos. ¿Por qué les hablo de un polo más neutro y dos polos? Acá les dejé la definición de corte omnipolar, porque acá les mostré el punto 5133 del RIC 10 y acá el punto 662 del pliego técnico número 2. Pero todos estos pliegos técnicos parten con una terminología donde se habla y se hacen definiciones importantes. Y les traje también de estas definiciones lo que nos hablaba el reglamento de corte omnipolar.
Y nos dice lo mismo, la desconexión y conexión se efectúa al mismo tiempo entre el neutro y las fases, pero nos habla de algo súper importante y es lo que tenemos acá en color naranjo. Nos dice, para dispositivos bipolares se permitirá que solo un polo esté protegido. ¿Qué quiere decir eso? Que para aquellas instalaciones eléctricas monofásicas donde tengamos fase y neutro, dispositivos bipolares, se va a permitir que solo un polo esté protegido, es decir, la fase, y que el neutro se corte o se seccione al mismo tiempo, pero sin tener esta protección termomagnética asociada, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice el reglamento? Que tenemos dos opciones para escoger, para utilizar en instalaciones eléctricas monofásicas. O escojo una protección bipolar de dos polos, donde se proteja tanto la fase como el neutro, o también podría usar una opción un poco más económica, que es la de un polo más neutro, donde viene marcado el neutro, dónde va el neutro, porque ahí simplemente él se va a seccionar, pero ese polo del neutro no va a tener una protección termomagnética, solamente se va a seccionar en caso de que en la fase, donde sí hay una protección termomagnética, cuando ocurra alguna falla o él detecte alguna falla en la fase y neutro se corten al mismo tiempo. Pero solo la protección termomagnética va a estar en uno de esos dos polos. Entonces, como les decía, el reglamento acá nos permite en instalaciones eléctricas monofásicas escoger si quiero una instalación de dos polos, perfecto, no hay problema, una instalación mucho más segura, pero como les decía, dos polos es un poco más costoso que un polo más neutro, donde solo hay un polo con esta protección termomagnética y el neutro se secciona al mismo tiempo en caso de que en la fase haya alguna falla. Ahora, si hablamos de dispositivos tetrapolares, que es lo que continúa de esta frase que está acá en color naranja, todos los polos deberán estar protegidos, incluyendo el neutro. Es decir, para instalaciones eléctricas trifásicas, donde tenemos 4 polos, los 4 deben estar protegidos. No está la opción de 3 polos más neutro, por ejemplo, como en la monofásica. Todos los 4 polos, incluyendo el neutro, deben tener su parte de protección termomagnética. Entonces, espero eso haya quedado claro. Es una de las novedades y de lo que más se ha hablado con respecto a los termomagnéticos generales, todo lo que es del tema del corte omnipolar. ¿Ok? También nos habla del tema de la selectividad y coordinación de protecciones. Ahora se nos exige un estudio, aquí nos dice, se deberá asegurar la selectividad y coordinación de protecciones mediante un estudio de coordinación y selectividad, el cual determinará las curvas de operación y el nivel de ruptura de las protecciones. Y acá, como pueden ver, nos hace algunas sugerencias el reglamento de algunas curvas que podemos utilizar. Nos dice, se podrá utilizar como referencia la selección de curvas rápidas tipo V para circuitos de iluminación, aunque tengan ojo acá, porque si su iluminación es LED, puede ser que les vaya a operar este termomagnético. Entonces, ahí, ojo, pero como pueden ver acá, sí se podrá utilizar como referencia, más no es obligación. Entonces, te sugiere que uses curvas tipo B o rápidas para circuitos de iluminación, curvas tipo C para circuitos de enchufes, curvas lentas tipo D o K en las protecciones generales, estas son para protecciones mucho más grandes, y curvas tipo Z para protecciones de circuitos electrónicos, la que les mostraba que era la más sensible de todas, y curvas MA para circuitos de guardamotores, arranques de motores y aplicaciones específicas. Entonces, como pueden ver, aquí hay otro gran cambio con respecto a la normativa anterior. ¿Por qué? Porque nos exige ahora el entregar un estudio de coordinación, de selectividad, de protecciones, donde usemos los distintos tipos de curva y donde podamos mostrar en qué orden van a operar estas protecciones. Nosotros como Grupo Legrand tenemos un software que ayuda y facilita muchísimo el realizar este estudio. Es un software totalmente gratuito que pueden descargar desde nuestra página web www.legrand.cl. Se llama XL Pro Selectividad y Asociación, donde ustedes pueden hacer su estudio y ver entre protecciones Legrand, por supuesto. Es un estudio, es un software que fue diseñado para el uso de nuestras protecciones. Ustedes seleccionan, por ejemplo, una protección termomagnética modular curva C 10 amperios, quiero saber cuál es la selectividad o la asociación que tiene contra otra protección termomagnética modular curva tipo D, por ejemplo. Entonces, esto lo haces de forma sencilla, simplemente seleccionando cuáles son las protecciones que a ti te gustaría usar y te va a dejar un informe, te va a imprimir todas las curvas y va a ser todo muy, muy sencillo. Como les decía, lo único importante es que este software funciona solamente con nuestras protecciones Legrand, con nuestros distintos tipos de protecciones, desde modulares hasta Cortenay. Ya, aquí me dice Aldo, hola, ¿cómo puedo tener acceso al programa XL
Pro 3 Aldo, simplemente tienes que crearte una sesión en legrand.cl. Te vas a nuestra página www.legrand.cl y crearte un usuario. Simplemente escoges un correo electrónico, defines una contraseña, es totalmente gratuito. Te vas a la sección de descarga de software y ahí vas a poder encontrar este software de selectividad y asociación. Como les decía, gratuito, no hay que pagar ningún tipo de membresía mensual. Y si tienes alguna duda, nos puedes escribir y con mucho gusto te podemos ayudar a utilizarlo. Tenemos algunos tutoriales de software también que podemos compartirte. José, mira, sabes que no te puedo dejar el link exacto del software como tal, pero te puedo dejar, les puedo mostrar ahora más adelante cómo llegar hasta ahí, porque no me deja tener el link hasta que inicien sesión. Entonces, te voy a dejar el link directo a la descarga del software. A ver, Aldo, y puedes crearte un nuevo usuario, por último, con algún otro correo, porque puede ser que te hayas creado alguna sesión antes. Si no, te dejo mi correo para que podamos revisarlo, podamos darte tal vez una contraseña temporal y luego puedas cambiarla. Así que te voy a dejar el correo también acá, Legrand Academy Chile. Ay, lo escribí mal. Yo te recomiendo dos cosas. Lo primero es que crees un nuevo usuario con algún otro correo, si lo tienes. Si no, quieres mantener ese correo, simplemente, aunque si te dice que el usuario no existe, entonces créate una nueva cuenta. Simplemente tienes que colocar, no tengo ninguna cuenta, crear una. Creas una con tu nombre, apellidos, tu teléfono, tu correo electrónico, defines una nueva contraseña y ahí puedes entrar e ingresar. Para José, te dejé el link de legrand.cl/login. Entonces, si tienes un usuario, simplemente loguéate y vas a descarga de software. Si no tienes un usuario, créate uno. Es igual que crearse un usuario en cualquier página. Es exactamente lo mismo. Y puedes luego desde ahí ingresar a descargar todos los programas que quieras. Todos nuestros software son totalmente gratuitos. Voy a continuar en honor al tiempo para ir finalizando, pero me puedo quedar ahí al final para responder algunas preguntas. Pero este es el software que les decía, XL Pro Tool, selectividad y asociación. Tenemos también XL Pro Cálculo para hacer todos los cálculos de corriente de cortocircuitos máximos y mínimos para poder escoger las protecciones. Tenemos XL Pro Tableros también, donde puedes diseñar todos los tableros desde cero y ver las distintas vistas, colocar las luces pilotos. La verdad es que estos tres software son muy buenos, se los voy a dejar aquí en el chat. XL Pro Cálculo para hacer todos los cálculos de corrientes de cortocircuitos, circuitos mínimos y máximos, también cálculos de energías. Hay muchas cosas que se pueden hacer acá para que no tengan que hacer todos estos cálculos manuales. Yo recuerdo que en la universidad me tocó hacer todos estos cálculos manuales y realmente era muy tedioso el realizar esto. Así que el tener estas herramientas que nos ayuden a hacer estos cálculos en segundos es realmente increíble. Entonces, XL Pro Cálculos para poder calcular los cortocircuitos, las corrientes de cortocircuitos mínimos y máximos y así poder coger el poder de ruptura, la capacidad de ruptura correcta. XL Pro Tableros para el diseño de tableros, es excelente. Y número 3, el software que les recomiendo, XL Pro, Tool, selectividad y asociación para este estudio que nos pide ahora este nuevo reglamento eléctrico en Chile. Y para ir finalizando ya, también es importante que estas protecciones eléctricas nos exige el reglamento en el RIC número 2 estén identificados. Nuestras protecciones vienen con un aporte de etiquetas. Con nuestro software XL Pro Cálculo puedes hacer todas las etiquetas, puedes seleccionar el tipo de protección que vas a usar y simplemente lo haces en internet. La etiqueta lo imprimes, viene ya en el tamaño específico, simplemente para que abras el portaetiquetas, coloques la etiqueta y lo cierres. Entonces, XL Pro Tableros para hacer las portaetiquetas en nuestras protecciones, las etiquetas. ¿Qué más? Los peines, importantísimo. No sé si habían escuchado el tema de los peines o las conexiones prefabricadas, pero ¿qué pasaba? Con anterioridad, nosotros tenemos los peines desde hace mucho tiempo en nuestro catálogo, en nuestra oferta, y muchas personas lo usan por la facilidad de instalación de no estar cableando los tableros, sobre todo en estos proyectos más grandes como de edificios residenciales donde tienes un tablero de alumbrado por departamento. Entonces esto lo que hacía era
facilitar muchísimo el cableado del tablero, de las protecciones dentro del tablero y hacer todo mucho más rápido y sencillo. Ahora, ¿qué pasaba antes con la NSH4 el año 2003? Que habían algunos hitos que rechazaban este tipo de instalaciones o de conexionado entre las protecciones. ¿Por qué? Porque la antigua norma, la NSH4 del año 2003, era una norma muy antigua que no se actualizaba desde este año, desde el 2003 o desde antes. En 2003 entró en vigencia recién. No lo rechazaban porque simplemente ni se mencionaba que podía usarlo ni lo prohibía. O sea, simplemente no se mencionaba nada acerca de este tipo de conexiones prefabricadas. Ahora, el nuevo reglamento en su RIC número 2 nos dice que podemos utilizar este tipo de instalaciones siempre y cuando usemos el 100% de sus accesorios de fábrica. Entonces es una excelente opción, como les digo, para ahorrar tiempo en instalaciones o en proyectos ya mucho más grandes, donde tenemos múltiples tableros, donde ahorrar tiempo es ahorrar costos y tenemos esta solución. ¿Cuál es el 100% de los accesorios de fábrica? En nuestro caso de Legrand es solo el accesorio que deben utilizar, donde se llega desde acá con el cable y ya después se derivan en todo lo que son estas conexiones prefabricadas, ¿ya? Pero importante, no se aceptará cableado en un tablero con conexiones hechas de dispositivo a dispositivo, a salvedad de el termomagnético con el diferencial, por supuesto. Ahora, si el diferencial cuenta con más de una protección termomagnética, que debemos utilizar o barras o conexiones prefabricadas. Entonces ahí está una opción. Aldo, mi nombre es Alba Español. Alba Español. Aldo, ¿sabes qué nos ha pasado? Hay clientes que olvidan su contraseña y por lo tanto que a través de nosotros pueden recuperarla. Nosotros a través de nuestro departamento de IT les da una contraseña temporal, ustedes ingresan con esa contraseña y luego la cambian, ¿ya? Eso es lo que podemos hacer. Ahora, si dice que el usuario no existe, te recomendamos crear simplemente un nuevo usuario con un nuevo correo electrónico, con tus datos y un nuevo correo electrónico, o ahí también me puedes enviar un pantallazo de lo que te ocurre y te podremos ayudar. Y ya para finalizar, le robo 5 minutitos más, recordarles que tenemos una amplia gama de protecciones, que el día de hoy estamos viendo las protecciones modulares, pero que en los próximos webinars van a poder ver, en el próximo webinar del próximo lunes, voy a cambiar aquí el color para que se vea distinto, van a ver con mi colega Raúl Seguel todo lo que es el tema de protecciones caja moldeada, y el próximo lunes van a ver todo lo que son las protecciones corte en aire. Entonces, todas estas que están acá. Tenemos protecciones que van desde los 16, desde los 10 amperios hasta los 6.300 amperios en corriente nominal y con poderes de corte que van desde los 6.000 hasta los 100 kiloamperios. Entonces, una gama muy completa. En el caso de los termomagnéticos modulares, ¿ok? De Legrand, nosotros tenemos 3 gamas. La básica, que es la RX Cubo, para aplicación netamente residencial. Tenemos una gama media, que es una aplicación ya más residencial terciaria, que tiene, ¿cuál es la diferencia contra la anterior? Que podemos colocarle accesorios adicionales, señalización, mando a distancia, entre otros. Y por último tenemos una gama premium, que es nuestra gama DX Cubo, donde su aplicación, si bien tenemos también termomagnéticos curva C para el uso residencial, su uso mayormente es terciaria industrial, ¿ok? Entonces aquí cuenta con una gran gama de funcionalidades donde podemos conectar y desconectar a distancia, donde tenemos mando, señalización, control. Así que acá tenemos nuestras 3 gamas. En las 3 hemos adaptado la gama para que tenga todo el tema del corte unipolar, que era algo que no teníamos antes de este nuevo reglamento. ¿Okay? Partamos con la gama más básica, RX Cubo, les decía, es netamente residencial, por lo tanto solo tenemos curva C. Hacer, como les decía, una gama simple, nuestra gama básica, solo los tenemos en curva C, poder de corte solamente en 6.000, en caso de que necesiten 10.000 tienen que irse a la siguiente gama. Tenemos de un polo, acá tenemos un polo, este es un polo más neutro, lo pueden ver, acá está la marca de la N del neutro, o el 2 polos que no tiene ninguna marca porque ambos polos están protegidos, 3 polos y 4 polos, ¿ok? Y en conforme con la norma 898 que les decía, la domiciliaria. Ahora, si necesitan otro tipo de una gama un poquito más
la gama media que tenemos, acá se le pueden colocar múltiples accesorios también para comandar a distancia, pero nuestra gama TX Cubo, bueno, también lo tenemos en un polo más neutro, 2 polos, 3 polos y 4 polos, ¿ya? Y por último, nuestra gama Premium, para ya finalizar, último slide, y disculpen ahí el tiempo que les robé un poco adicional. Esta es nuestra gama más completa de todas, las tenemos en un polo más neutro. ¿Cuál es la diferencia de este polo más neutro? Como pueden ver, ocupa solo un módulo Real DIN. Acá tienen las dos entradas, viene la N también identificada, pero nos ocupa un solo módulo Real DIN para aquellos tableros con problemas de un poco de espacio, que sabemos que el espacio nunca sobra en los tableros eléctricos. Entonces tenemos un polo más neutro en formato un módulo Real DIN. Tenemos bipolar de 4 polos, 3 polos, toda la oferta totalmente completa. Ok, curvas, a diferencia de la anterior, tenemos todas las curvas tipo B, C y D. Y capacidad de corte o capacidad de ruptura los tenemos en 6.000 y 10.000 amperios y frecuencia de 50 y 60 Hz. ¿Okay? Y con eso quiero finalizar. Lamentablemente este tiempo se hace muy corto para todo lo que hay que hablar con respecto al tema de protecciones termomagnéticas. Estamos evaluando para el próximo año el poder alargar un poco el horario de estas capacitaciones a 1 hora y media, por lo mismo, porque siempre nos estamos pasando un poco, pero bueno, les agradezco a todos ustedes por haberse conectado el día de hoy después de este fin de semana largo, por habernos acompañado durante la mañana y por haberse quedado hasta el final. Como les decía, este es un ciclo de charlas que hicimos para poder conocer en detalle todos los tipos de protecciones eléctricas más comunes, comenzando desde el diferencial, todos los tipos de protecciones termomagnéticas, incluso vamos a hablar de las protecciones o disyuntores electrónicos en caja moldeada y en corte en aire. ¿Ok? Hablamos del limitador de sobretensión, así que esperamos que simplemente puedan recordar algunos conceptos, que puedan conocer un poquitito lo que nos dice el reglamento acerca de estas protecciones. Y bueno, ya finalizando este año 2022 con este último ciclo de charlas de protecciones, y esperamos que el próximo año continuar realizando este tipo de charlas con temas nuevos. Así que agradecidos con todos ustedes por acompañarnos. Por estar acá, y bueno, nosotros quedamos muy pendientes en caso de que tengan alguna duda, alguna consulta. A veces sabemos que las dudas no surgen ahora en el momento, pero después nos llega algún proyecto, algún tema, y bueno, ahí vamos a estar para apoyarles. Yo nuevamente les voy a dejar mi correo electrónico o el correo electrónico de capacitación. Nosotros somos un grupo de 3 personas y ahí nos pueden hacer preguntas. Nosotros podemos incluso derivarlos al especialista en caso de ser de otros temas, como por ejemplo UPS, Datacom, transformadores, etcétera. Cualquier duda que puedan tener técnica o con respecto a nuestros productos, con mucho gusto nosotros vamos a ayudarles y los vamos a derivar con la personal que los pueda ayudar. Así que ahí está mi correo en pantalla, el correo de capacitación. Les dejo una muy breve encuesta de satisfacción y ahora voy a leer la pregunta. ¿Ok? Vamos a leer aquí las preguntas que me quedaron, pero por si hay alguna persona que necesite irse por el momento, ya que nos pasamos unos 18 minutos, les agradezco el tiempo y nos vemos entonces el próximo lunes. Yo voy a estar moderando y va a estar mi colega Raúl Seguel realizando este webinar el próximo que viene. Así que acá, vamos a ver qué nos dicen acá. Francisco Javier. Francisco me dice, tengo el circuito de mi casa actualizado en la norma actual, lo único que me frena es el automático del medidor, el cual es de 16 amperios, curva B. No tengo respuesta de CGE, sé que no puedo, pero me recomiendas cambiar dicho interruptor yo mismo. Francisco, lamentablemente no te recomiendo que lo cambies tú mismo, te recomiendo que puedas seguir insistiendo. Ojalá que te puedan responder pronto, pero lamentablemente ya todo lo que es esta parte sale de nuestra jurisdicción como usuarios, ¿ya? Entonces, no te recomiendo que lo hagas tú mismo, espero que puedas insistir y que te puedan ayudar pronto, pero wow, te felicito Francisco el que hayas podido normalizar tu instalación, no muchas personas lo hacen, así que felicidades. Esta es una norma que no es retroactiva, es una norma que si tal vez el cliente no quiera normalizarla, tal vez no sea obligatorio ni lo van a ir a inspeccionar ni nada, pero por seguridad de nuestras instalaciones, de las personas que vivimos en estas instalaciones, yo recomiendo que podamos normalizarlas. Yo también normalicé mi instalación e incluso agregué limitadores de sobretensión, así que también espero que puedan asistir a este último webinar, puedan conocerlos y ver los beneficios que tiene el agregar este tipo de protecciones. Así que, Francisco, como te digo, no te recomiendo que lo hagas tú mismo, espero que puedas insistir y espero que te puedan responder muy pronto.
Así que incluso leí por ahí que una persona, sí, acá Richard le decía, si usted cambia el automático de su medidor tendrá problemas con la empresa distribuidora. Sí, te pueden llegar a poner incluso alguna multa. Entonces te recomiendo que sigas insistiendo, paciencia y bueno, felicidades por normalizar tu instalación eléctrica. Aldo, gracias a ti, Verónica, a Luis, a todos, muchas gracias. Curso de XL Pro, Aldo, sí, tenemos cursos de XL Pro, pero son presenciales acá en Santiago. Y para las personas que no están acá en Santiago, tratamos de hacer tutoriales de software. Entonces, en nuestro canal de YouTube vas a poder encontrar algunos tutoriales. Igual, danos un par de meses, Aldo, porque a principios del año que viene vamos a actualizar todos estos tutoriales de software, ya que todos estos software se actualizan anualmente. Entonces, ahí, si quieres ir viendo el de este año presente, pero ya para el próximo va a cambiar. Entonces, te dejo en nuestro canal de YouTube, Legrand Chile. Y ahí vas a poder encontrar algunos de nuestros tutoriales en nuestro software. Y si tienes alguna duda en concreto, Aldo, igual nos podemos juntar una hora telemáticamente y podemos revisarlo, no hay ningún problema, pero como les decía, tutoriales de software los hacemos presencial porque es muy difícil, tendrías que tener 2 pantallas para ir siguiendo en caso de que sea en este formato de webinar, el poder ir viendo e ir siguiendo. Entonces, por eso tratamos de darle prioridad al formato presencial, pero también podemos revisarlo en alguna reunión. Si tienes alguna duda en concreto, puedes ir viendo el tutorial de software en nuestro canal de YouTube. Así que a todos muchas gracias, Brian, Jonathan, Robinson, muchas gracias a todos. Ya, entonces aquí Patricia me hace una pregunta. ¿En un tablero de alumbrado sería general B y el alumbrado y enchufe es C? Sí, podría ser, Patricio. Igual recuerda que todo este tema de las curvas va a depender de las cargas que tú tengas en tu hogar, ¿ya? Entonces son cargas más inductivas, más capacitivas, ahí tendrías que ver, incluso puede ser que el C te sirva, ¿ya? Pero sí, revísalo incluso con nuestro software también para que puedas ver cómo van a hacer la operación de esa coordinación de esas protecciones, ¿ok? ¿Tienen cursos de electricidad domiciliaria? Sí, Patricio. El viernes pasado hicimos un webinar de instalaciones eléctricas domiciliarias. Debemos estar por cargarlo a nuestro canal de YouTube de Betichino Chile, ¿ok? Pero si quieres presenciales también tenemos. Nosotros estamos acá en Santiago, en el Costanera Center, en Providencia, en el piso 15. Entonces, igual, escríbanos un correíto, Legrand Academy Chile, por favor. Y ahí yo les puedo dar entonces la información de los cursos presenciales que quedan por este año, ya quedan muy poquititos, nos queda todo el mes de noviembre y un par de semanas de diciembre, pero tenemos cursos, tanto webinars, hicimos uno el viernes pasado, Patricio, lo vas a poder ver en nuestro canal de YouTube, la grabación, y también lo tenemos de forma presencial en nuestras oficinas en el Costanera Center. Ahora en noviembre tenemos uno y en diciembre tenemos otro más. Entonces, si estás por acá en Santiago, nos puedes visitar a nuestras oficinas, son totalmente gratuitos, duran una mañana, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, hasta las 13 horas. Y en el caso de los webinars, bueno, una horita está grabado en nuestro canal de YouTube, Betichino Chile. Así que a todos ustedes me despido, creo que ya no quedan más preguntas acá en el chat. Muchas gracias por acompañarnos, los dejo invitados desde ya, les voy a dejar el link del próximo webinar para que puedan inscribirse al webinar de protecciones eléctricas caja moldeada, que lo va a hacer mi colega Raúl Seguel desde el sur de Chile, desde Concepción. Vamos a estar aquí, yo les voy a estar acompañando a él como moderador. Y bueno, ya que conocieron todo el tema de las protecciones modulares, que puedan conocer bien en detalle todo el tema de las cajas moldeadas. Así que link de inscripción allá abajo, encuesta de satisfacción en pantalla para que nos dejen ahí sus comentarios y qué otros temas de interés les gustaría ver en próximos webinars. Y bueno, muchas gracias, que tengan una excelente semana corta, y nos vemos entonces el próximo lunes a las 10 de la mañana. Así que gracias a todos, gracias Israel, gracias Patricio, y buen día para todos. Chao, chao. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial.
más de 38.000 colaboradores, 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la experiencia. Trabajo de nuestros clientes. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.